Vamos a hablar de estos tres casos. En una sola semana, en la última, la que terminó, tuvimos tres casos de abuso sexual infantil a tres niñas entre 6 y 13 años de edad. Nuestro compañero Ricardo Alderete nos va a contar con detalles qué fue lo que pasó en estos casos, de qué localidades estamos hablando, por supuesto preservando y evitando dar algo que dé a entender o a conocer o permitir dar con la identidad de estas niñas. Vamos a cuidar esos detalles, es el compromiso. Pero vamos a conocer un poco sobre estos casos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y así mismo. Estamos hablando de tres casos de abusos sexuales en niñas, pero cabe resaltar y recalcar, por supuesto, que hay dos casos que no son precisamente de esta semana, sino que salieron a la luz en esta semana, porque estamos hablando de víctimas de niñas entre 6 y 13 años, como decías, 6, 11 y 13 años. Las niñas de 11 y 13 años ya están embarazadas. La de 11 años tiene ya 5 meses de gestación y la de 13 años tiene 8 meses de gestación. Los tres casos ocurrieron en el departamento de San Pedro. El último de ellos sí ocurrió en la semana, el viernes pasado, de una niña de tan solo 6 años. Fue abusada el viernes. La denuncia fue recepcionada ya en la Fiscalía de Santa Rosa Laboral y el sospechoso en realidad está prófugo. Eso es un factor común en los tres casos, Enrique. Los Sí. sospechosos de estos abusos están prófugos hasta la fecha. Hay solamente una imputación y una orden de captura que es para el sospechoso de esta niña de 11 años, que si ahondamos en la historia ya estaba en una situación de criadazgo. Su mamá, por unas cuestiones de hacerla salir a trabajar, la da a la niña en una situación de criadazgo a una profesora en el departamento de San Pedro. Y sería justamente la pareja de esta profesora, una persona de nacionalidad Sí. argentina, la que habría abusado de la menor. Hasta ahora, prófugo, el Ricardo, sospechoso. Ricardo, sí, también, y también nos llama la atención poderosamente, digamos, el tiempo que pasa, una de las niñas está embarazada ya de 5 meses y recién ahora se da a conocer el caso con cuestionamientos al Ministerio Público en particular. El caso de la niña de 6 años, por ejemplo, que fue el último que nos enteramos y que de hecho estuvimos dando a conocer también en los servicios informativos, el hombre está prófugo, corrió, se escondió en una zona boscosa, no hay dudas de la autoría de esta persona, es el padrastro de esta niña y no hay dudas porque apenas concretado el abuso sexual, esta niña fue llevada al hospital, estaba ensangrentada, la niña cuenta a la mamá, al personal del hospital también cómo se encontraba ella y qué fue lo que pasó. El relato realmente es escalofriante, por lo tanto no hay dudas de la autoría. En los otros casos tampoco, digamos, si es que hay una imputación es porque ya hay más elementos para para sospechar o para prácticamente confirmar la autoría de uno de ellos, pero en los otros tampoco hay muchas dudas. Las preguntas que nos hacemos, ¿qué se está haciendo para evitar? ¿Cómo puede ser que en un mismo departamento ocurran estos tres casos? ¿Qué están haciendo con las niñas embarazadas en medio de un debate también regional sobre tema aborto en Argentina, que es un debate que está muy caliente? Ahora nosotros recibimos esa información a través de distintos medios internacionales. Así que de eso un poco vamos a hablar esta noche, de estos tres casos en particular. Lo de San Pedro, ¿por qué en una misma zona? ¿Qué se hace del ministerio? ¿Qué se hace de la Secretaría de la Niñez? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Y el debate regional que también, por supuesto, se va a instalar de alguna manera en nuestro país. Y Vamos a es, ampliar esto Enrique, con te interrumpo detalles. un ratito nada más, es, Enrique, lo que decían las madres de estas dos niñas, Sí. que el hecho de que recién ahora haya salido a la luz significa que ahora recién están empezando a moverse, porque en estos 8 meses, en el caso de la niña de 13 años, y 5 meses ya de gestación, de embarazo de la niña de 11, no pasó absolutamente nada. Así es, señor. Gracias, Ricardo. Vamos a volver juntos más adelante. Vamos a Santiago. Sí, señor. Y estamos en compañía en este momento en el programa para hablar precisamente de cómo actuar ante este tipo de cuestiones y ante este tipo de situaciones con la doctora Claudia Sanabria, que es asesora jurídica de la Dirección General de Programas de Salud del Ministerio de Salud. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches y a la audiencia también. Y también nos acompaña en esta edición de ADM la licenciada María Elena León del Programa Nacional de Atención Integral en Situaciones de Violencia. Ella es del Ministerio de Salud también. Licenciada, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se actúa ante estos casos? Digamos, jurídicamente, ¿cuál es el primer elemento de reacción que se tiene desde el Ministerio como para poder dar soporte a esta gente? Bueno, Santiago, para empezar hay que saber que el Ministerio de Salud actualmente tiene una política muy clara respecto a estos casos y es, en primer lugar, dar cumplimiento, como siempre lo hizo, pero se está poniendo un énfasis en la denuncia de estos casos, la detección y la denuncia. Eso tiene que ver con un trabajo que es bastante profundo porque se trata también
de instruir a los profesionales de salud para que ellos mismos puedan deconstruir una cultura que tenemos un poco arraigada. Veíamos al inicio del programa que mostraban como elemento temas de machismo, por ejemplo. Eso permea en la propia cultura de nuestros profesionales de salud o muchas veces situaciones de poder que son invisibles. Llega al consultorio una niña, para la ley es una niña, hasta 14 años son niñas, acompañada de un adulto que puede llegar a ser su pareja, entre comillas, y esto muchas veces era invisible. Hoy en día se hace un énfasis para que esta situación quede desarraigada y lo primero que se hace obviamente es indagar en las circunstancias, darle una atención integral y referir al organismo competente. Y ahí tenemos que hablar de una diferenciación clara cuando son menores de 14 años. Decíamos, siempre estamos ante una situación de abuso sexual si la menor está con un adulto y si es un par, un adolescente o un niño, bueno, se toman otras medidas, pero siempre se indaga y se ve qué ruta seguir. Para ello tenemos esta guía de los derechos de la niñez y la adolescencia, donde se presentan casos. Dependiendo del caso, entonces se indica al profesional de salud cómo actuar. Y probablemente en el transcurso de la charla vamos a ir hablando de otros elementos que también estamos instalando, como por ejemplo el trabajar con las familias el derecho a la salud sexual y reproductiva que tienen las niñas, niños y adolescentes, que es una pata fundamental de nuestro trabajo con los profesionales de María salud. Elena, acá tenemos 3 casos concretos que ya se dieron y para no, digamos, abordar de manera general una problemática que ya tiene casos particulares, ¿cómo ha intervenido el Ministerio de Salud para estos 3 casos particularmente? Bueno, como bien lo decía Claudia, en las normas y protocolos que nosotros tenemos vigentes en el Ministerio de Salud, lo primero que tenemos que desarrollar, y eso también es una tarea, no es fácil, digamos, pero tenemos las normas establecidas, la contención a la víctima. En el caso de las niñas, lamentablemente ya están embarazadas. Si no fuera así, tendría que administrarse la profilaxis para la prevención del embarazo y también para evitar ITS, VIH, SIDA. Obviamente la contención psicológica, que es clave durante todo el proceso. La no revictimización, que es un trabajo que venimos haciendo con el Ministerio Público justamente para que cuando llega a nuestro servicio de salud solamente sea inspeccionada una sola vez. Cuando llega a la clínica forense, obviamente en manos ya del médico forense, que es el que tiene que llegar a tiempo para poder, digamos, tomar las pruebas y, como bien lo decía Enrique, hacer la persecución penal del hecho, porque nosotros como salud, Santi, es importante que la población también sepa. Nosotros lo que hacemos es alertar al sistema judicial, al que tiene que investigar el hecho. Nosotros, al tomar conocimiento, lo que hacemos es comunicar a la instancia y darle todo el soporte de no revictimización. Por ejemplo, en este caso, lamentablemente también no está muy claro cómo es que se detecta el primer embarazo de la niña de 13 años, que ya estaba, digamos, con un embarazo muy adelantado, pero en otros casos, cuando se toma conocimiento, porque el personal de salud ya está, de alguna manera, un poco más sensibilizado sobre esta situación y hace la denuncia porque el hecho es un hecho punible, digamos, ¿verdad? Estamos obligados por ley como funcionarios públicos. Entonces, en este caso específico, lo que se busca es darle la mayor contención, como bien ustedes están administrando también la identidad de la niña, no exponerla. Se busca que desde el propio servicio de salud nos salgan informaciones sobre este tipo, de modo a que se pueda preservar la intimidad y la dignidad de la niña. Cuando llega un caso de este tipo a consultorio, ¿cuál es la indicación para el médico? ¿Qué tiene que hacer a partir de ese momento? ¿Solo dar atención médica o, digamos, debería ya partir de ahí de inmediato, de manera responsable, firma mediante, con todos los protocolos, dar aviso al Ministerio Público? ¿Cuál es la cadena de información respecto a este tipo de casos? Bueno, en este caso, por ejemplo, como te decía, al tomar conocimiento primero, nosotros tenemos un formulario de registro y atención que está diferenciado para niños, niñas, adolescentes y para personas adultas. Al tomar conocimiento del hecho sobre lo que refiere la paciente, porque muchas veces son abusos que no necesariamente estamos hablando. En este caso sí hay evidencia de que hubo coito, ¿verdad? Pero hay otras formas que la ley establece, como tocamientos, exponerla a ver películas pornográficas, pedirle que toquen las partes íntimas. Eso también están establecidas como abuso sexual. En ese caso automáticamente se pide la intervención también de psicología forense o del psicólogo del lugar en caso que la niña, niño, porque también es importante aclarar que niños también son víctimas de abuso y eso es todo. Hay que desmitificar eso porque si no muchos niños están ocultos y sometidos a esa situación. Toma conocimiento,
registran el formulario, se comunica inmediatamente a la fiscalía para que pueda llegar hasta el servicio a tomar toma de muestra en caso que haya habido coacción y posteriormente tienen que administrarles, como te decía, si no están en situación de embarazo, la PAE y los fármacos, digamos, que tengan que ¿Qué sería la prevenir. PAE? La píldora anticoncepción de emergencia que previene dentro de un rango de 72 horas. Es muy importante que la población conozca, ustedes como medios de comunicación también, alertar a la población que cuando existe un hecho de violencia sexual, tienen que llegar hasta un servicio de salud para que puedan proveérseles la píldora anticoncepción de emergencia y los antirretrovirales para la prevención de ITS, VIH, SIDA, que pueden ser consecuencias de ese embarazo. Obviamente también están las situaciones de salud mental. Jurídicamente, ¿dónde termina el rol del Ministerio de Salud para pasar a qué institución? Bueno, como estabas comentando, lo primero también que hay que distinguir es que estamos trabajando para que puedan creer al niño en su versión. Decías, ¿cuál es el rol? ¿Dónde empieza el rol del Ministerio de Salud? Y empieza en recabar todos los datos de manera exhaustiva y poder registrar esos datos. Muchas veces los médicos también son reacios o dicen, bueno, si escribo esto, después me van a llamar a declarar, ¿cómo hago? Voy a perder días de trabajo. Insistimos en que el rol del profesional es denunciar y recabar los datos porque es personalmente responsable por ley también de las situaciones de abuso que llegan a su conocimiento. Es decir, ninguna persona puede respaldarse en que haya estado cumpliendo funciones para el Ministerio de Salud, es responsable personalmente. Entonces ahí hay que escuchar la voz del niño, hay que desmitificar eso de que no, quizás está mintiendo, hay que luego derivar esa denuncia y el rol del Ministerio de Salud realmente queda un poco respaldado en la denuncia. Sin embargo, hoy en día hay que reconocer de que tenemos una necesidad de fortalecer el seguimiento de estas denuncias, no solo como Ministerio de Salud, sino como sistema de protección, porque justamente estamos trabajando con las demás instituciones en articular la respuesta y que a esa víctima no se la pierda. Es decir, claro, ahora la denuncia está hecha, pero la denuncia es en el ámbito penal. Lo que vamos a hacer es reprimir ese hecho punible. ¿Qué pasa con la niña? Vimos en varios casos anteriores, bueno, el seguimiento en lo social, cómo queda. Muchas veces y en la mayoría de los casos estos 3 hechos que ocurrieron son elocuentes cuando vemos que suceden en el ámbito intrafamiliar. Esa niña, esa adolescente no puede volver a su casa y probablemente tampoco puede volver a su entorno cercano. Entonces tiene que haber una respuesta desde allí. Eso también hay que construirlo socialmente porque, por ejemplo, hay un programa de familias acogedoras que la Secretaría Nacional de la Niñez está trabajando y hay que fortalecer ese programa. A mí me da la sensación que si tuviéramos como foco del debate este tipo de cuestiones, habría varios elementos que nos permitirían identificar previamente estos casos. Sé que hay colegios que tienen suficientes recursos económicos, que tienen la posibilidad de contar con un psicólogo que va conversando con niños y niñas y teniendo señales de alerta que les podría llamar la atención respecto a cosas que están pasando en casa. Que cuente que algún tío tiene mucha cercanía, que el padrastro en algún momento le tocó la pierna o le dio una caricia, pero eso es impensable hoy en el interior del país, en escuelas donde ni siquiera tienen maestros o tienen techos para dar clases. ¿Cómo se podría hacer para subsanar de alguna manera eso? ¿Hay algún mecanismo que permita el tener a gente de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica, de diferentes instituciones metidas en su último año de psicología o de alguna carrera que les permita ir, conversar con estas niñas, por lo menos con cierta periodicidad, o con estos niños para saber qué está pasando dentro de casa o no es algo que está dentro del radar? Mira, Santi, es muy importante la pregunta que haces y se está trabajando en algo. No es suficiente, pero te contamos y le contamos a la audiencia. Existe un programa de desarrollo infantil temprano desde el Ministerio de Salud que tiene su foco en capacitar a los agentes comunitarios. No sé si conocen esta figura, yo creo que sí, se habrá hablado en algún otro programa. Son personal de salud que llegan casa por casa y precisamente uno de los territorios, o el territorio priorizado es San Pedro. Claro que es insuficiente porque las visitas domiciliarias, que son efectivas en otros países, tienen que ser sistemáticas y la llegada tiene que ser
casi semana por semana y ver a esa familia, lo que decías, ¿verdad? Llegar, hola señora, ¿cómo está tu hija? ¿En qué estamos? ¿Qué les falta? Y llegar con una especie de educación a las familias. Eso se está haciendo. Todavía es a lo mejor incipiente, pero es un trabajo que ya se está haciendo. Hay manuales, ¿verdad? Traje también, porque la población tiene que conocer, ¿verdad? Estos manuales de vigilancia al desarrollo tienen incorporadas las pautas para trabajar la prevención de la violencia y también la prevención del maltrato, que va muy conexo con eso, ¿verdad? Porque siempre hablamos que en Paraguay la tarea pendiente todavía es el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derecho. Parece súper teórico, pero si pensamos hoy, la persona que está viendo la tele y piensa en los niños que tiene en su casa, tenemos una brecha grande todavía por respetarlos, ¿verdad? Entonces de ahí empieza un montón de situaciones que podemos mejorar. Entonces, el Ministerio de Salud está trabajando en la capacitación de agentes para llegar casa por casa y precisamente Concepción, San Pedro, Caguazú, por ejemplo, son territorios priorizados, Central también, en donde ojalá en poco tiempo podamos ver esos resultados, ¿verdad? ¿A cuánta gente ya se llegó, por ejemplo? Y lo que te puedo contar es que se capacitó a unos 680 agentes comunitarios con esta herramienta y este año siguen las capacitaciones y bueno, eso año a año tendría que crecer, pero para eso también tiene que crecer la estrategia de fondo, que es seguir apostando a la atención primaria de la salud, ¿verdad? Tenemos que llegar a la gente, y más en un país como el nuestro, en donde hay mucha población empobrecida, es interesante esta estrategia, ¿verdad? María Elena, ¿por qué departamentos como San Pedro y Concepción están en el foco, digamos, de la atención respecto a este tipo de casos? ¿Qué estadísticas manejan ustedes? Bueno, en realidad yo creo que como país, y lamentablemente en el caso de violencia, las estadísticas son siempre una debilidad, lamentablemente. Se está trabajando, de hecho la ley 5777 de protección integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres coloca la necesidad de un sistema unificado y estandarizado para el Estado paraguayo. Pero más allá de que, porque esto también es interesante mirar desde que no es necesariamente representa que hayan más casos, sino que en realidad hay a lo mejor gente más sensibilizada que está empezando a registrar y a denunciar estas situaciones de violencia y abuso. Se hacen muchos cálculos para poder determinar, en este caso de lo que te hablaba Claudia, ¿verdad? De por qué estos departamentos se priorizaron para lo que tiene que ver con desarrollo infantil temprano, índice de pobreza, servicios, participación ciudadana, gobiernos locales. Hay muchos elementos que entran. En ese sentido, para nosotros es muy importante, Santi, con la pregunta que hacías anteriormente. Hay experiencias donde están tratando a nivel local de hacer esta articulación que vos mencionabas entre las universidades para poder tener, porque el Ministerio de Salud no tiene la cantidad de psicólogos y psiquiatras suficientes para poder dar atención a todas las problemáticas que requieren el abordaje de salud mental, pero lo importante acá es realmente el tema de prevención, como vos decías. Un niño, una niña va a poder contarle a una psicóloga cuando tiene la capacidad de darse cuenta de que eso que se está haciendo está mal. Pero el abusador, la persona abusadora, crea en el niño una sensación de que eso no está mal. Entonces, bajo ese rótulo, bajo ese paraguas, el niño y la niña que está siendo abusado no siente de que está mal. Solamente cuando los adultos que tenemos la obligación y la responsabilidad de la prevención, vamos colocando esas ideas sobre el niño de que estas situaciones son incorrectas y que el culpable no es el niño ni la niña, sino que es el adulto que está generando esa situación, es que ellos se van a poder animar a contar a la psicóloga o al psicólogo, per se no lo van a poder hacer. Entonces es importantísimo que desde las primeras edades tempranas, en la casa, se pueda ir trabajando esto, hacerle confiar al niño que puede contar, de que en su ámbito familiar hay confianza y decirle, si en tu propia casa, mi amor, si acá mismo vos sentís, habla con la profe, que hable con otra persona, porque en su propio ámbito familiar hay que hacerle ver al niño que es víctima, que puede ser víctima de abuso. Nosotros toda la vida nos enseñaron, Santi, a que tu casa es tu lugar de protección, que tu papá y tu mamá siempre van a buscar lo mejor para vos. ¿Cómo un niño bajo esa perspectiva va a poder darse cuenta que está pudiendo ser abusado si es que eso no se le da? ¿En qué medida el tabú de no hablar esto en las escuelas puede generar un índice todavía más preocupante como el que hoy tenemos? Y es uno de los principales obstáculos y barreras que tenemos, justamente el tabú de la educación integral en la sexualidad,
hay que decirlo, porque nosotros como Ministerio de Salud hace bastantes años ya estamos impulsando, por ejemplo, materiales como la libreta de salud del adolescente, en donde se da información científica y objetiva respecto a el cuerpo, las funciones biológicas y biopsicosociales también de la persona, y realmente muchas veces se ha encontrado cierta resistencia. Sin embargo, hoy en día, afortunadamente, eso está más, digamos, más vigente, el material se está utilizando, pero necesitamos llegar antes. ¿Qué quiere decir llegar antes? Necesitamos hablarle a los niños desde chiquititos, que en la malla curricular esté inserto eso, que nadie tenga temor de llamar a las partes del cuerpo por el nombre, eso es parte del todo, ¿verdad? Respetarse a sí mismo, las burlas, por ejemplo. Claro, si alguien se burla de tu cuerpo a los 5 años, ¿por qué alguien no podría burlar tu cuerpo? Totalmente. O sea, eso es, y estamos naturalizando esa situación y contra eso tenemos que trabajar, no luchar, trabajar y poner todo el empeño a llegar temprano en el ámbito de educación y darle continuidad a eso en el ámbito de salud. Es decir, el pediatra que atiende a un niño en primera infancia tiene que estar seguro de los consejos que va a dar al niño y a los padres. Si le están bañando en conjunto con 3 hermanitos, todos desnudos, y eso hay que seguir educando y tener esos espacios de intimidad, de privacidad, de confidencialidad, de enseñarle que su cuerpo es suyo y nadie más puede violentar, ¿verdad? Veíamos en estos días unos resultados de un programa en Kenia, imagínate, en África, y decía que los pilares un poco era la educación en la sexualidad, trabajar el respeto de los varones hacia las niñas y también el consentimiento mismo de las niñas, es decir, ¿qué consiento yo como mujer? ¿Lo hago por presión? ¿Lo hago porque así lo hacen todas? ¿Cómo hago eso con las niñas? Yo creo que va por ahí nuestro trabajo. Claudia y Marilena, gracias por acompañarnos y seguro vamos a seguir conversando mucho de esto porque en la medida que hablamos y debatimos, me parece que la gente de alguna manera puede obtener mayor información y de calidad también. Así que les agradezco mucho por estar con nosotros. No, gracias a Muchísimas ustedes gracias. por colocar un tema tan sensible y preocupante. Creo que a través de tu programa la gente pueda tener un poco más de información y le invitamos a que realmente no tengan miedo, que acá los adultos somos los responsables de la protección de los niños y que no podemos mantenernos ni sordos, ni ciegos, ni mudos ante situaciones de vulneración que están recibiendo los niños, niñas y adolescentes.